Usted se está preguntando qué voy a leer hoy. Yo me estoy preguntando lo mismo. Ahora acá está. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 24. Ahí falta el 17. Era para ver si estaban atentos. Primer libro de Reyes 17. Vamos a leer desde el versículo 1 al 24. Y dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, vino a Acab. Dijo a Acab, perdón. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino al palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque estamos en tu casa. Queremos darte gracias porque disfrutamos, Señor, de tu presencia en esta mañana. Se siente tu Espíritu Santo que está aquí. Que estás aquí bendiciendo, que estás aquí sanando, que estás aquí obrando, porque así eres tú, Señor. Y en esta mañana, Señor, esta palabra, lleve, Señor, la impronta de tu Espíritu Santo que nos habla el corazón. No es nada que yo pueda decir, Señor,
sino en humildad reconozco en tu presencia, Señor, que no son mis palabras, sino es tu Espíritu el que obra. Y quiero, Señor, que tú estés obrando en cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú conoces cada necesidad, tú conoces, Señor eterno, lo que hemos venido buscando a este lugar. Y tu palabra pueda suplir en abundancia, Señor, todo lo que necesitamos, pueda fortalecernos, pueda redarguirnos, pueda exhortarnos y pueda, Señor, transmitirnos lo que tú quieres decir. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tomen sus asientos. Damos gracias a Dios porque Él nos bendice, podemos disfrutar de su palabra, podemos disfrutar de este momento. Estamos bien de tiempo, ¿no? Son las 11:10 para el que no miró el reloj. Así que estamos bien de tiempo, tenemos oportunidad de poder hablar de este texto y tomar un tiempo de oración. Y justamente a veces damos por presupuestas muchas cosas, entonces nosotros entendemos que todos sabemos lo que estamos hablando y a veces no es así. Entonces vamos a hacer como una ecualización, vamos a ponernos todos en el mismo lugar, entendiendo el contexto de este pasaje en el cual leímos. Yo sé que son muchos versículos que alarga la lectura, pero se me hizo imposible cortarlo. Yo le aseguro que hice mi esfuerzo por cortarlo, pensaba leer un poco más incluso. Pero está lindo todo este pasaje, el antecedente, lo que viene después. Es como las buenas películas que cuando tiene éxito le hacen la precuela, le hacen la siguiente y aparecen capítulos que después uno se desordena y no sabe por dónde agarrar. El que viene atrás no sabe por dónde empezar la película. Pero acá en este caso vamos a tomar este segmento de lo que ocurrió con Elías. Y además de esto, de lo que ocurrió con Elías, lo más importante, lo que puede ocurrir con nosotros. Entonces en el título iba a poner la B larga arriba y la B corta abajo, pero iba a aparecer un símbolo político. Entonces dije, no, vamos a dejarlo así como está, porque alguno lo puede malinterpretar. Entonces la B abajo suena a otra cosa, así que vamos a dejarlo así. Y revelación con B corta y con B larga. ¿Y por qué es eso? Y porque tienen dos significados totalmente distintos uno del otro. Y ahora lo vamos a ir trabajando dentro de la lectura y el análisis de este texto. Para aclarar solamente, revelación con B corta es algo que se muestra, algo que está oculto y se muestra, ¿no? Como cuando llevábamos antes a revelar los rollos. Esto hay gente que pregunta qué significa esto de llevar a revelar los rollos. Cuando le decimos los rollos están pensando en la falta de dieta, no están pensando en las fotos, ¿no? Pero es más, algunos le decían fotógrafo distraído porque se había olvidado los rollos. Pero acá el tema es que la revelación es algo que está oculto y que se muestra, y la revelación con B corta. Y la revelación con B larga tiene que ver con rebelarse, con ponerse en contra, con tomar una posición antagónica contra algo, ¿sí? Rebelarse, la revelación con B larga. Bueno, dicho aclarado, igual ustedes lo sabían, pero yo simplemente estoy ecualizando, estoy hablando para que todos estemos en el mismo canal. Bueno, primero, cuando nosotros arrancamos este texto, lo primero lo voy a dejar para el final, son esas cosas que a veces uno hace que son difíciles de entender, pero lo primero lo voy a dejar para el final y vamos a hablar, a ver si funcionamos. Ahí está. Vamos a hablar primero acerca vamos a hablar acerca de el momento en el que estaban viviendo allí. Vamos a poner en contexto. Había una monarquía. ¿Esta monarquía a qué se debía? Y se debía a que Israel tenía una teocracia, que significa que Dios gobernaba. Había una teocracia y ellos prefirieron abandonar esa teocracia y pasar a una monarquía, a una persona que tome las decisiones. Alguien humano, alguien visible, alguien a quien pueda ver, porque a Dios, al no verlo, parecía como que no estaba presente. Pero nosotros cantamos recién, aquí estás. No lo vemos, pero está. Qué cosa increíble, ¿no? Muchas veces tenemos que caer en lo que vemos por no querer creer en lo que no vemos, pero Dios está. Y en este caso, la monarquía tomó su lugar y como todo aquello que está dirigido por personas, tiende a andar bárbaro. ¿Por qué se ríen? No, tiende a andar bárbaro, no, tiende a andar mal. A veces, generalmente, las cosas que hacemos las personas, como las personas somos seres falibles y que cometemos errores, las cosas que nosotros hacemos pueden fallar, ¿no? Y fallan. Y en este caso hubo fallas, porque empezó un rey que lo habían elegido porque estaba bien para la foto. Salía lindo en la foto, pero no anduvo bien. Entonces lo cambiaron, vino otro. ¿Se acuerdan cómo se llama ese primer rey? Vamos a hacer el curso bíblico por correspondencia, Patri.
Saúl se llama el primer rey, ¿se acuerdan? Saúl. Después vino otro rey que fue conforme al corazón de Dios, se llamaba David. No, ¿quién dijo Cristina? No, David. David. Y después vino otro rey que era el hijo de David y se llamaba Salomón, que era una persona sabia, sabemos que él prosperó mucho el reino. Y acá empezaron los problemas. Con Salomón empezaron los problemas gruesos. Nosotros si leemos los problemas los vamos a ubicar más adelante, los problemas reales, constantes y sonantes que nosotros podemos analizar. Pero los problemas empezaron antes. Con Salomón empezaron los problemas, aunque se manifestó después. Esto pasa muchas veces. Uno tiene un problema que no se da cuenta, pero cuando se produce un síntoma fuerte, ahí uno se da cuenta de que hay un problema. Por ejemplo, si uno se descuida con la alimentación, al principio no se da cuenta cuando está comiendo, pero después dice, esto me cayó mal. Dice. Digamos que hay cosas que nosotros ya sabemos, ya nos conocemos y sabemos que hay cosas que nos van a caer mal. Entonces uno ya sabe, esto me cayó mal. Y acá con Salomón pasó que él empezó a caminar un camino que estaba lejos de lo que Dios quería. Y ese camino tiene que ver con unirse con personas, traer dioses al territorio de Dios que no tendrían por qué estar ahí. Y ahí fue el tema, porque él hizo alianzas estratégicas. Él fue detrás de lo económico, fue detrás del beneficio para él y para el reino, seguramente con una muy buena visión, quería estar mejor. Tenía, pero ¿qué pasa cuando? ¿Cuánto es suficiente? Diría un millonario que se llamaba Rockefeller. ¿Cuánto es suficiente? Siempre un poquito. Siempre un poquito. Entonces, ¿qué pasó? Con Salomón tenía todo, pero él quería, digamos, bueno, hasta acá un poquitito más. Y en ese poquitito más empezaron los problemas, que se mostraron después en sus hijos. El reino fue dividido. Estoy haciendo rápido, ¿no? Pero hay mucho en el medio, después lo pueden leer, es una lectura, no sé si hoy con el sol van a querer leer, el domingo pasado estaba la lluvia, era más lindo para leer, pero en el momento lo podemos leer. Pero la cuestión era que ese reino se dividió y se separó. El reino del norte, los israelitas, la mayoría de las tribus, con capital en Samaria, y el reino del sur, en donde quedaron Judá y Benjamín, con la capital en Jerusalén. Entonces separaron los dos reinos. Y desde ahí en adelante los dos reinos van separados con historias que se cruzan, profetas que van de uno y del otro, que hablan a uno y a otro, que hablan acerca de los problemas que podían tener. Y pasaron muchas cosas. Unos fueron llevados cautivos, el reino del norte, con su capital en Samaria, fue atacado por los asirios, y el reino del sur fue atacado por los babilonios. Es decir, pasaron en los mismos problemas, pero en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Bueno, todo esto parte del entendimiento de lo que ocurría en ese lugar. Pero sí había una monarquía, y esa monarquía llevó al despotismo, al nepotismo y a todas estas cosas que terminan con ismo, que son media feas, ¿no? Bueno, para ilustrarnos, el nepotismo es esto de que se pone a personas que no son aptas para hacer una tarea simplemente porque la persona que está en autoridad quiere. Esto igual no pasa seguido, esto hay que buscar mucho para encontrar en un lugar donde las personas de autoridad ponen a los familiares, a los amigos y a los demás en los puestos de autoridad. Esto no ocurre, digamos. Esto no pasa. Y el despotismo es que hacen lo que quieren, toman la sartén por el mango, diría la cocinera, y hacen lo que bien les parece a su buen entender y parecer, diría un abogado, y muchas veces esas decisiones no son acertadas. Pero esto no, quizás ocurría allá en Israel, que está lejos, acá estas cosas nosotros no las vemos muy seguido. Y este rey actual, que estaba en el momento de Elías, ahora vamos a acercarnos, vamos achicando el zoom, y nos ponemos en Acab, que era el rey del reino del norte. Separado los reinos, el rey del norte era Acab. Y Acab tenía algunos problemitas, unos cuantos. Y era que estaba lejos de Dios, y si los demás hicieron mal, Acab lo superó. Era progresista, iba más allá de los problemas Acab. Y él se casó con Jezabel, y que quizás alguno cuando digo este nombre ya recuerda de quién se trataba. Jezabel es que era la mujer más mala de la tierra, se ha dicho, ¿no? Y Acab se casó con ella, y esto de casarse con ella fue un síntoma de su propio ser,
pero fue una expresión de su mal, y fue potenciar su mal a la enésima potencia, porque si Acab era malo, era un pichoncito al lado de Jezabel. Jezabel sí que la maldad, como se dijo del cardenal Richelieu de Francia, que el bien que hacía lo hacía mal, pero el mal que hacía lo hacía muy bien. Bueno, Jezabel para hacer el mal, pero tenía una licenciatura, un máster en maldad, hacía todas las cosas, pero las elevaba más allá. La cuestión es que el reino del norte, Acab, estaba en una situación lejos de Dios. Y Dios tenía que marcar un punto en ese lugar y hacer ver que lo que estaban haciendo estaba mal. Y Dios toma estos momentos en la historia donde Él hace un quiebre y dice, hasta acá llegamos. Este es el límite, de acá no seguís. Y se ve cortito Jezabel, muy oscuro, ¿no? Pero está ahí, créame que está ahí. Jezabel que motivó todo el mal porque además de todo lo mal, Jezabel instauró la adoración de Acera y Baal, que eran dos dioses, que eran dioses de los cananeos, y que esos dos dioses, esto se lo dejo para el que quiere investigar, sobrevivieron hasta nuestros días. Y tienen formas que, si el que lo quiere investigar, se va a sorprender en qué derivó Acera y en qué derivó Baal. Si los encuentran por ahí y lo quieren investigar, tienen material de sobra. Ahora sí le hago una aclaración. Cuando a Jesús le dicen los fariseos que él estaba echando los demonios en el nombre del príncipe de los demonios, ¿se acuerdan qué expresión usaron? Belcebú, ¿se acuerdan? En el nombre de Belcebú expulsa a los demonios. Bueno, Belcebú es Baal-Zebú. Después lo dejo se le tiro la pintadita, después cada uno investiga. Así que para tener una idea de quién era Baal, quién es Baal y quién es Acera, esa se la dejo en concreto. Y vemos que en la historia también hay otro personaje que aparece, que es obviamente la viuda. La viuda, primero anónima, porque no figura en ningún lado el nombre, no se dice quién era, pero sabemos que era una viuda e incluso, incluso en alguna lectura, en una traducción, dice que era extranjera, ¿no? Porque era como estaban en Sidón, Sarepta era muy cerca de Sidón ya era Fenicia, con lo cual la frontera era más para el lado de Fenicia que para el lado del pueblo de Dios, con lo cual es muy probable que sea así, que sea una mujer viuda extranjera. Y era de una familia no la tradicional, porque no eran papá, mamá, los hijos, sino estaba ella y su hijo. Habían sufrido esto de la pérdida del padre y ella estaba haciéndose cargo de llevar adelante el hogar. Hay muchas mujeres guerreras que tienen que a veces hacerse cargo de la situación de tener que llevar adelante un hogar. Es difícil, pero no imposible. Y acá vemos un caso donde Dios proveyó, donde Dios bendijo, y nosotros sabemos que aquellas mujeres que han quedado viudas o que están solas y que tienen que salir adelante, el Señor siempre las va a bendecir. Amén. Amén. Y creemos en esto. Pero acá había una familia no tradicional, como está pasando hoy. Hay muchas familias que no son el esquema tradicional, sino que son familias ensambladas, los hijos tuyos con los hijos míos y los hijos nuestros, ¿no? Hay muchas cosas que pasan y que no vamos a hacer un juicio de valorativo, sino a decir que esta es la realidad. Hay muchas familias, pero la más importante de todas, ¿saben cuál es? Vas a decir mi familia. No. La más importante de todas, ¿cuál es? ¿Cuál es la familia más importante? ¿Me estaban escuchando? La familia de Cristo, la familia de nosotros. Esta es la familia. Nosotros somos una familia en el Señor, donde hay un Padre que nos recibe, que nos abraza, que nos ama a todos, que nos bendice, que se preocupa por cada uno de nosotros, que está pensando en lo que nos pasa a cada uno de nosotros y que está proveyendo para cada uno de nosotros. Esta es la familia. La demás es una circunstancia de nuestro vivir, pero esta es la familia que nosotros abrazamos porque es donde nosotros nos sentimos bendecidos. Me alegró mucho el testimonio de Jonathan, de que si él dijera, entré por la puerta, nadie me saludó, nadie me dijo nada, y bueno, pero me quedé y sigo, sería, digamos, no sería la familia.
entraste a un club, entraste, no sé, a cualquier otro lugar. Pero cuando él dice, entré y se preocuparon por mí, por mi esposa, por mis hijos y por la necesidad y nos pusimos todos a orar, ¿por qué? Y porque somos una familia. Somos la familia de Dios. No importa en qué congregación estamos, somos una familia que Dios ha instituido y a Cristo le ha costado su propia sangre poder hacer que nosotros nos unamos. ¿Sí? Amén. Bueno, y en este caso, una familia no tradicional y había un problema ahí que las vasijas estaban vacías. Había un problema que era muy, muy grave en apariencia, porque ahora nosotros leemos en el libro, en la Biblia, en el libro de la Biblia, que había una sequía. Si hay una sequía no se puede plantar, no se pueden crear animales, es decir, se ve un avance de necesidades por delante. Entonces no solamente es malo cuando nosotros estamos pasándola mal, sino cuando que vemos para adelante que se ve como que el panorama viene peor todavía, ¿no? Cuando uno sabe que lo que te queda en la vasija ya es muy poquito, lo que te queda en la caja de ahorro es poquitísimo. Cuando mirás la sube te queda para medio pasaje. Cuando vas a cobrar la jubilación te dijeron viene el ajuste con la tasa de no sé qué cosa y vos la tasa no la entendés, lo único que entendés es que no te alcanza. ¿Sí? Básicamente. Entonces, estas son perspectivas que tenemos hacia adelante. Entonces, es muy difícil en el contexto donde nosotros vivimos, yo sé que no es la situación de todos, pero sí la situación de muchos, de que pareciera que la perspectiva es que el dinero a fin de mes no llega, no alcanza. ¿Sí? Y viene esto que ahí vemos en pantalla, ¿no? Igual no es una frase muy conocida, ¿no? No hay plata. Pero, no es muy conocida, pero no hay plata. Entonces, le pasa al gobierno y nos pasa a nosotros, en algunos casos, de que hay que recortar alguna cosita, hay que achicarse en alguna otra. ¿Por qué? Y porque la vasija está media vacía. Es muy fácil en esas situaciones dudar. Es muy fácil dudar. Es muy fácil tener temor. Y en esto acá nosotros vamos a tener que, en vez de mirar a otro, mirarnos con el espejito a nosotros, cómo estamos nosotros cuando tenemos necesidad. Entonces, si yo estoy cómodo, estoy bien, es una cosa, pero cuando tengo necesidad somos distintos, nos cambia porque es parte de nuestra propia naturaleza y a algunos les va a afectar lo económico y lo económico mueve el amperaje. Y hay otros que lo económico no le importa. Pueden estar sin plata, no hay plata, les digo, no me importa, estoy pensando en otras cosas. Cada uno tiene un lugar donde la clavija se le ajusta la cuerda, ¿no? Para hablar por los músicos, ¿no? Hay un lugar donde la clavija se ajusta. Pero igualmente, nosotros tenemos que entender esto, que nos cuesta, nos puede costar entenderlo, pero tenemos un Dios que es proveedor, que Él nos da todas las cosas. Pero no es que Dios nos va a ir dando, como papá cuando te pregunta si tenés plata para salir, tenés dinero para ir a la escuela, para salir. Bueno, te da un billetito. ¿Cuánto te da papá? Lizzy, vos no respondes. ¿Cuánto te da papá? ¿Te da un pajarito, un hornerito, o te tira uno de esos que ya casi que son dos caramelos? Bueno, no contesten, no conteste nadie. Pero la cuestión es que nosotros vamos de a poquito, ¿no? Vamos como, es una cuestión, no es que somos tacaños, es que estamos ayudando a que se administren. Pero la realidad es que el Señor no es así con nosotros. Dios no te viene a cuentagotas y te da el billete más chico, te da una moneda para que vos te la arregles. El Señor ya proveyó. Y esto es nuestro desentendimiento de los planes de Dios y de los tiempos de Dios. No es que Dios te va a ir dando cuando vos tengas necesidad. Dios ya te dio. Él dijo, lo que necesiten lo tienen. Aunque nosotros cuando lo necesitamos no lo tenemos, pensamos y nos hacemos problema porque no tenemos. Y nuestra tranquilidad sería mucho mayor si nosotros pensáramos que Dios ya proveyó. Dios ya proveyó. Lo que pasa es que nosotros todavía no lo vemos. Y ahí está la gran diferencia. Voy a citar a Abraham, que lleva a su hijo al sacrificio. Había que estar en los zapatos de Abraham. Había que estar en los zapatos. La verdad, con las sandalias, ¿no? No quisiera estar ahí. Dios le estaba diciendo que él tenía que entregar a su hijo y lo tenía que sacrificar. Y por eso ese monte se llama como se llama, porque ahí Dios proveyó. Dios tenía ese cordero, no lo hizo aparecer de la nada. Ese cordero para el sacrificio estaba ahí, simplemente que Abraham no lo había visto. Dios ya había provisto.
y en ese monte donde Dios proveyó el cordero para que Abraham lo mate y lo sacrifique, Dios también proveyó el cordero sin mancha, el cordero perfecto, que es el sacrificio por los pecados de todos nosotros, que fue el mismo Jesucristo. Bueno, entonces la viuda, nos va a quedar de la viuda, nos vamos a acordar de la vasija vacía y que no hay plata. Pero sí también nos vamos a acordar de que nosotros también, nuestra vida es como una vasija. Y dice una canción, cito una canción de Steve Green que dice, nosotros somos vasijas que necesitan llenas estar. Y hoy, vamos a ver, si fuera el tanque de nafta, nosotros prendemos, ponemos en contacto el auto y se ve una aguja que la mayoría de ustedes dice lleno el tanque, ¿no? Pero sí, ¿qué cuesta llenar un tanque? No es tan caro, ¿no? Algunos que están viendo la transmisión se van a reír porque les cuesta muchísimo menos que a nosotros. Pero la cuestión es que sale unos pesos llenar el tanque. Y a veces no está tan lleno. Y ahora hagamos esta relación, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos de la presencia de Dios? ¿Estamos llenos? ¿Qué, si tuviéramos un relojito que marca, ¿cómo lo veríamos? ¿Lleno, la mitad, un cuarto? ¿O en la reserva? Cuando ya está la luz roja marcando, mirá que está complicado, es buscar una estación de servicio urgente. Bueno, cada uno deberá juzgar cómo está el tanque propio. Y nos falta un personaje más, que es justamente Elías Tisbita, lo leímos al principio del texto, que es el profeta de fuego. Había tanto fuego que no se llega a leer, pero es el profeta de fuego. Y algunos dicen porque estaba lleno del Espíritu Santo, por eso el profeta de fuego, o algunos porque se fue en un supercarro, al final de su ministerio vino un Uber de fuego a llevárselo, que él fue arrebatado en un carro de fuego, nos dice en la palabra. Entonces, bueno, por ahí podría ser por eso. La cuestión es que lo que leemos en la palabra, que en él había la presencia del Espíritu Santo actuando. Y ya la mayoría de nosotros lo conocemos, el caso de Elías, era un profeta icónico, pero no tenía una familia conocida. La familia desconocida no se menciona en la Biblia, no hay nombres de la familia, sí sabemos que era Tisbita, que era de ese lugar, y este es un pueblo en la zona de Galad. Hasta ahí llega digamos, el conocimiento de lo documentable, después no hay más nada. Pero este profeta de familia desconocida, perdón, tenía algunas características que la podemos encontrar en la palabra. Por empezar, nos dice en 2 de Reyes capítulo 8 que era velludo y usaba un ropaje particular. Y acá hay diferentes posiciones, porque está la NTV, la nueva traducción viviente, que dice que era velludo, y la 960, que es la que leemos nosotros, que nos dice que usaba ropa de pelo, ¿no? No sé si el pelo era propio o era ajeno. No lo podemos establecer en este punto, pero sí que, bueno, vamos a dejar que era velludo o que tenía esa ropa de pelo, pero sí el ropaje era un ropaje muy particular. Él estaba con estas pieles vestido y tenía un cinto de cuero, así que era bien claro, muy distinto de las prendas que se usaban en ese tiempo para vestirse, era muy claro que llamaba la atención. Si vos lo veías a Elías, sabías que era Elías. O porque era muy velludo o porque tenía la ropa de pelo y el cinto de cuero, pero vos ibas a ver que era Elías seguramente. Y también otra característica de él, que era solitario, que era nómade, porque él se trasladaba de un lugar a otro, no tenía una residencia fija, no estaba en un lugar como podemos estar nosotros, sino que él se trasladaba y lo vimos en lo poco que leímos de la historia de Elías, que leímos un segmento cortito. En ese segmento vemos que ya el Señor le dijo, andá a tal lugar, andá a tal lugar, andá a tal lugar. Estaba yendo y viniendo. Con lo cual se movía, e incluso si después lo quiere leer, recorrió una gran distancia corriendo y ganándole a un carro tirado por caballos. Eso lo puede leer más adelante. Así que no solamente que andaba, sino tenía un estado atlético, Elías, impresionante. Así que velludo, no velludo, pero el hombre corría. Y la cuestión es que esto de no tener un lugar de asidero, Dios le decía, andate al lugar de acuerdo a la necesidad de lo que era el momento, ¿no? Y este espíritu solitario también, porque lo vemos en más de una ocasión, que él se quedaba
que él estaba solo, que él aparecía en una cueva o aparecía abajo de un árbol. Después si lo quieren leer lo van a encontrar todo esto. Y otra característica, yo puse Juan el Bautizador, esto se lo saqué a un hermano que me lo explicó esto, que Juan, nosotros decimos Juan el Bautista y en realidad es Juan el Bautizador, porque ¿qué hacía Juan? Bautizaba, entonces Juan el Bautizador, digamos, un ajuste ahí. La cuestión es que hay un paralelismo entre Elías y Juan el Bautista, o Juan el Bautizador. ¿Y esto en qué se parecían? Lo vemos, se los dejo para que después si quieren lo vean en la transmisión. En Malaquías 1, 4 y 5 y Juan 1, 21, en Antiguo y Nuevo Testamento se menciona, tenían un paralelismo en que precisamente eran velludos, pero no en la lengua. No tenían ni un solo pelo en la lengua. Es decir, podían hablar y hablaban, de hecho, y decían cosas que nadie quería decir. Tanto Elías, cuando le habló fuerte al rey, tanto cuando habló contra los profetas de Baal, tanto Juan el Bautista, el bautizador, cuando enfrentó a Herodes, cuando dijo que él lo que estaba haciendo estaba mal, y si lo quieren pueden leerlo en el libro de el Evangelio según Juan, que ellos no tenían ningún reparo en decir lo que tenían que decir. Y a veces nosotros tenemos, sí, algún reparo en decir las cosas o tratamos de buscar las palabras y a veces nos lleva a eso, lo escuchamos ayer en una predicación, a la obsecuencia. Y es lo que tenemos que cuidar, no podemos ser obsecuentes con lo que está mal. Lo que está mal, está mal. No hay forma de esquivarlo. Y hay que decirlo, y hay que manifestarlo, y hay que atacarlo. Y en este caso ellos no eran obsecuentes, sino que estaban dispuestos a decir lo que había que decir, por lo cual quisieron matarlos a los dos. De hecho, Juan el Bautista fue decapitado. Durante su ministerio tuvieron algunas dudas. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús si era él el que había de venir. ¿Se acuerdan? Se le sembró una duda en el ministerio. Elías tuvo dudas, se puso bajo un enebro, bajo un arbusto y le dijo, Señor, hasta aquí quedé yo solo, llévame, y se acabó el dolor. Y ya estaba como mal, cansado durante su ministerio, había dudas. Y ahí Dios lo levanta, le manda un ángel que le dé de comer. Elías no reaccionaba, no tenía bujía Hecher. Después le puso de vuelta alimento y ahí parece que Elías arrancó. Pero el tema es que había duda en el corazón de los dos, que nos puede pasar a todos. Todos podemos ser atacados por la duda porque hay cosas, situaciones y momentos en que las cosas nos golpean de tal manera que nos genera una duda. No te sientas mal por tener dudas. Sentite mal si permaneces en la duda. Ahí sí sentite mal. No te sientas mal por tener duda, pero sentite mal si permaneces en la duda. La tenés que rechazar. Tenés que dejar a un costado la duda porque tenemos un Dios poderoso que está con nosotros, que su palabra es valedera. Amén. Bueno, entonces los dos usaban ropas excéntricas, eran solitarios, la dieta era particular de los dos, era muy particular la dieta de los dos, y ahora vamos a entrar un poquito más en eso. Y una característica, que siendo grandes profetas, ninguno de los dos escribió un libro. Pero Elías tuvo un plus. Por eso dice ahí, no sé, dice, por la transfiguración, porque nosotros después lo podemos leer, el monte de la transfiguración, Jesús se aparece con Elías y con Moisés, representando Elías a los profetas. El lugar que tenía Elías en la historia, en el plan de Dios, en la dispensación de Dios que estaba haciendo en ese momento, Elías representaba a los profetas. Moisés representaba la ley. Una cosa fuerte que Dios estaba haciendo en ese momento, Jesús mismo. Pero vamos a avanzar porque la hora pasa, hay mucho más para decir, pero la hora pasa. Aparece 30 veces, me faltó decir eso, aparece 30 veces en el Nuevo Testamento el nombre de Elías, así que hay algunas repeticiones por los evangelios, pero aparece varias veces el nombre de Elías en el Nuevo Testamento, muy, muy presente en el plan de Dios. Encierro, ¿por qué el encierro? Y porque Dios le manda a Elías que vaya a un arroyo. Elías, que le gustaba estar solo y tranquilo. Imagínate que lo mandan a un arroyo y le dicen quédate ahí un tiempo. Y Elías feliz. Feliz, está tranquilo, nadie le molesta. Él veía la panorámica porque desde ahí podía ver todo lo que pasaba.
lo que ocurría, veía cómo se iban secando el río, se iba achicando el arroyo, veía a la gente que no podía sembrar, veía que todo lo que él había profetizado, según leímos, se estaba cumpliendo, estaba yendo tal cual él había dicho. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Él estaba tranquilo en su encierro, por decirlo de alguna manera, y estaba viendo la película a la distancia. Esto nos puede pasar a nosotros mismos, que estamos a veces en una zona de confort. Estamos en un lugar donde estamos tranquilos, en el lugar calentito, podríamos decir. Ese lugar donde estamos, no sea este es un lugar calentito y se me quede dormido. Bueno, pero el lugar calentito, el lugar cómodo, nuestra zona de confort. Esto psicológicamente se entiende como el lugar donde nosotros bajamos las defensas, nos sentimos tranquilos, sentimos paz, y nos relajamos de las cosas. Entonces él, después de haber tenido este encuentro con el rey, decirle que de parte de Dios que no iba a llover, hasta que él volviese a decirlo, bueno, fue un momento de tensión, se fue tranquilo, ya está, me quedo en mi zona de confort. Pero en esa zona de confort y en ese encierro, lo tuvo Dios unos momentos, un tiempo, pero no duró mucho. Esa zona de confort no duró mucho. ¿Y qué pasaba en esa zona de confort? No solamente que estaba tranquilo, sino que además tenía un delivery personalizado. Venían los cuervos y le traían carne a la mañana y pan a la mañana, carne a la tarde y pan a la tarde. Algunos se va a quejar 2 veces lo mismo, le podría traer una pasta, algo, no es como el avión que pedí pasta o pollo, no sé. Pero le traía carne y pan, le traía el alimento. Entonces él ni siquiera tenía que preocuparse por la comida. Él estaba tranquilo, tomaba el agua del arroyo, le traían la comida, miraba el panorama, pero estaba bárbaro. Yo creo que si Elías tenía contacto con algún hermano de la iglesia, tendría la caña en la mano y diría, me voy a tirar una línea a ver qué pasa, ¿no? Porque, ¿qué más iba a hacer? Pero estar en una zona de súper confort, tranquilo, tranquilo. Pero no era el lugar donde él tenía que permanecer, era un lugar donde Dios le dio un descanso, le dio paz, le dio tranquilidad. Pero, ¿qué pasó? Se secó el arroyo. Y se secó el arroyo. Y hay veces que a nosotros nos pasa que cuando estamos en una zona de confort donde nos gusta, nos acomodamos tan lindo ahí. Y decimos, ya está. Como el hombre que tenía muchas riquezas y mandó a hacer sus graneros grandes, dice, relájate y disfruta. Y eso es parte de nuestra condición humana. Cualquiera de los presentes que pensemos que esto va a ser así y que nosotros vamos a vivir una tranquilidad y una paz, lamento darle una mala noticia. Lamento darle una mala noticia. No va a ser así. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, porque somos personas falibles, porque cometemos errores, porque estamos rodeados de maldad. Entonces no va a ser siempre que estés cómodo, tranquilo y que te vaya todo bien. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a atravesar enfermedad, vas a pasar por problemas económicos, te van a pasar un montón de cosas, pero la promesa de Dios es que está siempre con nosotros. Amén. Entonces, este no era el lugar donde Dios querría poner un profeta. ¿Para qué va a tener un profeta en el arroyo tomando agüita, comiendo la carnecita con el pancito y pescando? No, no era el lugar que Dios tenía para Elías. Fue un momento, un momento. Entonces había otro plan, y es el plan que Dios tenía para él, y que tenía que ver con salir de ahí, ir a ese pueblo, el pueblo de Sarepta, donde Dios tenía una misión con él, y donde había una exposición. Hay exposición. Ahí ya no era estar tranquilo, me levanto cuando quiero, me acuesto cuando quiero, me traen la comida, estoy tranquilo. Ahí era un lugar de exposición. Porque él llegó a ese lugar y se encontró con la viuda. Y ahí viene todo un análisis. Es para hacer una predicación de esto solamente, de lo que pasa entre Elías y la viuda. Nosotros viéndolo en el contexto actual nos vamos a decir, ¿cómo Elías le va a decir? Se va a llegar, se va a sentir, anda a traer un vaso de agua. Y mientras está yendo, no, además del agua, tráeme un pedazo de pan. Pará, ¿acá qué le dirían las hermanas de la iglesia? A ver, las hermanas de la iglesia, ¿qué le dirían? Es lo mínimo, creo que fue suave. Anda vos, y además seguiría una serie de recomendaciones también acerca de cómo ir al lugar, ¿no? Pero la viuda lo ve a él y lo relaciona quizás con que era Elías. Quizás pasa eso.
Entonces, nosotros vamos a ver ahí en el texto que dice, se levantó, se fue a Sarepta, cuando llegó a la puerta de la ciudad, estaba la mujer viuda recogiendo leña, y ella respondió en el versículo 12, vive Jehová tu Dios. ¿Por qué dice vive Jehová tu Dios? Sabía que él era profeta, o algo le llamó, o si no vamos a ir a la primera vez de la B corta, Dios le reveló que él era un profeta o era un hijo de Dios. Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿qué ve? No me describan. ¿Qué ve? Mirate vos. ¿Qué ve la gente cuando te ve a vos? ¿Qué es lo que ve? Y acá la viuda vio a un siervo de Dios. Y ya ahí le dice, mirá, el vaso de agua hasta ahí está el límite. El pan no, porque no tengo, no hay plata. Hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Elías le da una profecía y le da una palabra y le da una orden. Y le dice el Señor que no te va a faltar la harina, no te va a faltar el aceite, que esto va a perdurar en el tiempo, ¿sí? Hasta que venga la lluvia, vuelva la cosecha, vuelvan todas las cosas, que vos te vas a poder autoabastecer. ¿Por qué? Porque ya Elías había pasado por eso, que Dios me da todo servido, pero después tengo que salir yo a ganarme el pan. Entonces, a ella también le está diciendo, mira, desde acá toda tu vida vas a tener el aceite y la harina, si vos nunca más trabajás, nunca más te damos un plan quédate en casa y tenés todos los beneficios para que vos no hagas nada. No era el plan de Dios para la vida de esta mujer, hasta que llegue la cosecha. Cuando empiecen las lluvias, se pueda cosechar y trabajá y ganate lo que vas a comer. Pero hasta entonces te doy un margen de tiempo donde vas a estar cubierta, no te preocupes. Pero hay otra cosa más. Elías acá no recobra la caballerosidad y le dice, bueno, mira, hacete un pan para vos, hace un pan para tu hijo, coman y después me haces un pan para mí, yo te espero acá tranquilo. No, le dijo, haceme el pan primero a mí y después te lo haces vos. Y acá ya hay una cuestión que tiene que ver con algo distinto. Nosotros podríamos juzgar de afuera y decir, ¿por qué? Era ansiedad, tenía mucha hambre, le estaba haciendo una prueba de fe, se aseguró la comida, porque si solamente alcanzaba para un pan y después el aceite y la harina se quedaban ahí, se aseguró la comida. Podríamos decir eso. Esto lo dejo para la interpretación de cada uno. Cuando Dios nos dice hacer algo, y nosotros lo hacemos como Dios nos dice, vamos a ser bendecidos. Pero muchas veces a nosotros estamos del otro lado del mostrador y nos agarra la ansiedad, nos agarra la preocupación, nos falta la fe. Había hablado Germán acerca de esto. Entonces, tenemos falencias en ese momento. Y ahí se nota, a ver, ¿qué hacemos? La viuda que hizo lo que el profeta le dijo y ¿qué pasó? Fue bendecida. En esta exposición que tenía Elías, obviamente que tenía que habitar en comunidad, tenía que estar delante de las personas. ¿Y por qué? Porque nos podemos poner exegéticos y mirar, no nos da el tiempo, pero lo podemos mirar en el mismo texto que nos dice que cuando él lleva al chico para orar o para interceder a Dios, dice que él va al aposento y después cuando lo trae a la madre dice, lo sacó del aposento y lo trae a la casa. Es decir, la mujer, la viuda, habitaba con su hijo en una casa y él en un lugar aparte, en un aposento. Y esto nos habla, porque la Biblia nos enseña tantas cosas cuando nosotros la queremos mirar. Nos habla de cómo es el respeto también. Había un respeto, había que cuidar algo, pues estás en comunidad. Por más que Elías era un hombre de Dios y demás, pero ¿qué pasa con la comunidad si ve que Elías está viviendo en la misma casa que la viuda y con el chico? ¿Qué hubiera pensado? Es algo que nos llama también a nosotros a pensar en todo esto, que nosotros tenemos que respetarnos a nosotros y en estas situaciones tratar de ser equilibrados y tratar de ser justos en nuestras apreciaciones. Porque no solamente nos podemos dañar a nosotros, sino dañar a otros. Si Elías no respetaba esto, le iba a hacer un daño a la señora a los ojos de la comunidad. Entonces, esto de vivir en comunidad tiene que ver también con ser respetuosos
pensar en el otro, pensar cómo mi acción le afecta a la otra persona. Si yo quiero vivir en comunidad, voy a estar expuesto, pero también yo tengo que pensar en el otro. Y muchas veces nos pasa que arrancamos, ponemos primera y después nos damos cuenta que nos llevamos puesto a alguno. Entonces, esto es importante, lo digo para mí, lo digo por todos, ¿no? Que tratar de ser medidos en cómo reaccionamos y en las decisiones que nosotros tomamos. Bueno, y acá, una obediencia de fe o una obediencia condescendiente. Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Cuando obedecemos a Dios, ¿lo hacemos porque creemos en Dios o porque somos condescendientes con Él? Y esta pregunta me la hago a mí porque nosotros podemos ser obedientes en fe, sometiendo nuestros pensamientos al Señor, o podemos ser religiosos que le dicen, toma, come esto, toma lo otro, hace aquello, y nosotros simplemente obedecemos porque estamos cumpliendo con una serie de ritos, y no porque en nuestro corazón esté la fe. Entonces, todo lo que hagamos, si no está el amor, decía el apóstol, voy a ser como metal que retiñe. Si yo no amo a Dios, si yo no lo hago por amor a Dios, si yo no estoy pensando que lo que hago está manifestando mi amor hacia Dios, entonces lo que estoy haciendo no es una serie de ritos, una serie de pasos, complica una forma, pero no lo que está conforme al corazón de Dios. ¿Hasta acá estamos más o menos? Todavía no veo a nadie dormido. Bueno, ahí está. Bueno, y llegamos a la crisis, al momento crítico del momento, de la situación que vimos, o por lo menos el más crítico. Ya había crisis, porque ya que deje de llover ya era una crisis, ya era un problema. Encima, esta es una pastillita, ¿no? Encima, Dios le dice a los seguidores de Baal, le dice que no va a llover sobre la tierra. A los seguidores de Baal le dice que no va a llover. ¿Por qué? Baal era conocido como el dios del trueno, el dios de la tormenta y el dios de la lluvia. Y lo adoraban precisamente para que llueva. Entonces Dios se le ríe en la cara a esos dioses falsos. Y Elías le dice, no va a llover. Anda a buscarlo a Baal, llamalo, como decía Elías, a ver si está durmiendo, si está de viaje, córtense, hagan lo que quieran, pero lluvia no va a haber, hasta que no sea Dios que la mande. Y esto también para nosotros. Si Dios hace las cosas, ocurren. Si Dios no las hace, no podemos hacer nada nosotros. Bueno, entonces, momento de crisis. El más fuerte es cuando muere el hijo de esta viuda. Ese, para mí, por lo menos en el análisis que yo hago, el momento más crítico, es el momento donde las demás cosas se resuelven. Se me acabó, no hay plata, se me acabó el aceite, se me acabó la harina, no puedo hacer la pizza. Bueno, se puede resolver, de alguna manera alguien nos prestará, saldremos adelante de alguna forma, pero cuando la vida está en juego ya la cosa es distinta, ya nos aprieta de otra manera la situación. Entonces, en este momento crítico, vemos que ella le dice al profeta, hay una queja cuando el chico muere, y le dice, ¿para qué has venido? ¿Para qué has venido? ¿Por qué me haces esto? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Yo sé que ella tendría en su cabeza el momento uno con el profeta. El momento uno con el profeta, nos acordamos, fue a buscar leña para comer su última comida. No es que salió de un palacio, se estaba muriendo, pero ella no lo interpretó así cuando ve esto. Lo único que ve es que el hijo se murió. Y esa crisis la lleva a olvidar lo que está pasando, la lleva a olvidar lo que había recibido porque había pasado tiempo comiendo de una... A ver, pongámoslo claro, había una vasija que tenía un poquito de harina y otra vasija que tenía un poquito de aceite. Y ella mezclaba y cocinaba y todos los días la vasija estaba a la misma altura. ¿Cómo puede pasar eso? Milagro es. Pero después de haber visto eso durante tanto tiempo y ver la bendición de Dios, acá la crisis le golpeó. Y acá de esta no se levantó. Quedó ahí. Y le cuestiona, ¿por qué has venido a traer a la memoria mis iniquidades? ¿Por qué, diría esta mujer, trajiste a la memoria mis iniquidades? No sé si estaba presente para Dios, pero para ella estaba muy presente. Sus iniquidades estaban presentes. Y esto es lo que pasa muchas veces ante una situación de crisis, lo primero que nos viene a la cabeza es nuestra iniquidad. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué pasó? Nos quejamos, pero la iniquidad está y la tenemos. Había un ingeniero en uno de los trabajos que decía que las personas tienen sus baldíos, ¿no? Decía, tienen sus baldíos donde tiran las cosas. Entonces, cuando tienen problemas, tiran las cosas al baldío y se sacan del medio las cosas, pero el baldío está ahí y la mugre se acumula. Entonces,
no sirves. Si estás viviendo en un momento de crisis, está bien que te plantees qué habré hecho mal. Y es sano. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos que pensar en qué tengo yo para arreglar. Pero quizás lo que vivís no tiene nada que ver con eso. Quizás no tiene nada que ver. Pero es bueno que lo pienses, porque así nosotros nos limpiamos en la presencia del Señor. Ella vino a ver esto. ¿Qué pasa? Esta mujer, como decía este hombre, tendría algo en el baldío, había tapado algo bajo tierra, alguna cosa tenía, pero había algo y había que quedaba expuesto en este momento delante del profeta. Y no se lo dijo a cualquiera, no le dijo al vecino, mirá, se me murió mi hijo, seguramente algo que habré hecho yo, algo que cometí yo. Se lo estaba diciendo al mismo profeta, que era la autoridad de parte de Dios, que podía revelarle incluso qué es lo que estaba mal. ¿Qué vio esta mujer en Dios? Un Dios que castiga, un Dios que lastima, un Dios que te espera y que te dice, anda, anda tranquilo que ya te voy a agarrar a la vuelta de la esquina y lo que hiciste mal te voy a encontrar y te voy a castigar. Ese es el Dios que ella vio. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Nosotros nos equivocamos y pecamos, pero Dios es amplio en perdonar. Ha mandado nuestras iniquidades al fondo del mar. ¿Alguno de ustedes puede nadar abajo del fondo del mar para ver sus pecados? Yo no puedo y no, tampoco los quiero encontrar. Por eso no hago buzo, No quiero bucear, no quiero encontrarme con nada. Acá el Señor no estaba castigando a esta mujer, Dios estaba glorificando. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que lo que nos pasa a nosotros, Dios se quiere glorificar. Dios quiere vernos en oración. Dios quiere vernos buscando su rostro. Dios quiere vernos creyendo, viendo por fe la promesa de Dios, aunque no la veo con mis ojos físicos. Pero mi vista tiene que estar en el Señor, no en la situación que estoy viendo. Pues si veo lo que tengo delante mío, voy a fracasar, me voy a hundir, voy a tropezar, voy a dudar. No veamos nuestras iniquidades, veamos que Dios nos perdonó. Y si hay algo que perdonar, la presentamos delante del Señor, se lo lleva, ya está, se terminó el problema. Pero nosotros tenemos que seguir adelante confiando en el Señor. Y en este momento crítico, la sanidad de este chico, el resucitar de este niño, no tuvo que ver con que Dios la perdonó, sino tuvo que ver con la gracia de Dios. Tuvo que ver con el regalo de Dios. Nosotros no merecemos nada. Lamentablemente no merecemos nada. Ni las vacaciones que estás pensando. Nada. No merecemos nada. No lo dije por vos, pero no merecemos nada. Nada. Entonces, partiendo de esa base, todo lo que viene es gracia, es regalo. Es un regalo de parte de Dios. Y en este regalo de parte de Dios, esta mujer encontró la sanidad de su hijo. Y como diría Roberto Carlos, el cantante, más casi olvido un gran detalle. El versículo 1 que leímos, quisiera que lo volvamos a leer. Primero de Reyes 17:1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, y acá marcamos con resaltador: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y acá paro. En cuya presencia estoy. Elías estaba en el arroyo, estuvo después en la casa de la viuda, dio vuelta por el desierto y andaba por vaya a saber quién, pero estaba en presencia de Dios. No es un dato menor, no es un dato menor, porque si Elías, aunque tuvo sus dudas y tuvo sus problemas, estaba en presencia de Dios. ¿Y qué significa estar en presencia de Dios? Significa que estoy cerca. Si vos querés escuchar a alguien, te tenés que acercar. A los gritos no vas a entender. Vos te acercás, escuchás lo que te quiere decir. Si vos querés que Dios te hable, tenés que estar cerca. Si no estás cerca, difícilmente lo vas a escuchar. Ahora, ¿cuál es la distancia que hay entre vos y Dios? Y eso es algo que vos lo tenés que determinar. Si vos estás cerca, Dios te va a hablar, te va a dar fuerzas, te va a mostrar y te va a revelar con B corta lo que Él tenga que mostrarte. Si vos estás lejos de Dios, Él te va a seguir hablando, pero vos no lo vas a poder escuchar o no lo vas a poder entender. Para escucharlo hay que estar cerca.
Dice en Lucas 4, 25, 26, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Muchas viudas había, muchas personas que podían haber recibido en su casa a Elías, pero Dios eligió a esa viuda. ¿Qué pasaría si yo te digo que Dios a vos te eligió hoy para estar aquí y te trajo hoy porque tiene un propósito para tu vida? Vos podés creerlo o no. Es tu decisión, pero hasta acá llego. Te digo que Dios eligió a esa viuda para hacer lo que él tenía que hacer. Y muchas sabía, pero Dios le eligió a ella. Dios te eligió a vos. Los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Se avanzó la hora, se nos pasó un poco la hora, perdón, es falla mía, quería tener más tiempo, pero me gustaría que le dediquemos un tiempo a la oración. Quiero invitar a, por favor, Marcelo, si pueden venir los niños. Quiero reflotar un texto en la palabra del Señor, donde los niños se le acercan a Jesús y le dicen, los apóstoles, la gente los alejan. Los aleja porque molestaban a los chicos. Y Jesús les dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros hoy vamos a orar, pero yo quiero que oremos con nuestros hijos, con los niños de esta congregación, que ellos estén presentes en este lugar y sepan que nosotros vamos a orar con ellos y por ellos. Y vamos ahora, le pido disculpas a los que están siguiendo la transmisión, vamos a tomarnos un tiempo para la oración, así que vamos a interrumpir la transmisión ahora, porque generalmente durante la transmisión a veces nos cruzamos frente a la cámara, no se puede ver bien. Le pedimos disculpas a los que están siguiendo la transmisión, les decimos hasta la próxima semana. Vamos a tomarnos un tiempo en el altar para orar. Y ese tiempo tiene que ver con esto. Si no estás cerca, no puedes escuchar la voz de Dios. Si vos estás lejos de Dios y te querés acercar a Dios, acercar tu corazón a Él, es una decisión que vos podés tomar. Si a vos te está pasando lo que le pasó a esta mujer, que tiene una crisis y que está pasando por un momento de dolor, donde se siente con dudas, donde se siente con problemas, esta oración también es para vos. Y si en tu familia están atravesando algún problema y querés resolver alguna situación que vos no podés resolver, esta oración es para vos. Nosotros fuimos elegidos. Dios nos eligió. Y Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Y si en este momento nadie te va a juzgar, nadie te va a decir por qué pasó, nadie te va a estar mirando. Acá lo que vamos a estar haciendo es orar, todos vamos a orar. Pero si vos sentís este llamado de parte de Dios, no de parte mía porque no soy quien, de parte de Dios que te llama y que te dice que vos tenés que acercarte a Él por este motivo, te invito a que pases. Y si vos tenés una necesidad en tu familia y querés pasar con tu familia a orar, pasen. No sabemos qué es lo que te pasa. Tampoco tenemos que saberlo. Simplemente queremos orar por vos y por tu familia. Si crees que Dios te puede bendecir, vení con tu familia, vení vos. Vamos a hacer una oración aquí adelante. Está Alejandro, por favor.